En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. El acta de la sesión número 97 se declara aprobada y el acta de la sesión 98 queda a disposición de las señoras diputadas y de los señores diputados y el prosecretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. La cuenta corresponde a la sesión de sala número 108 para hoy 12 de enero. Se ha recibido mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que modifica el Código del Trabajo con el objeto de regular un sistema de negociación colectiva multinivel. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual solicita el acuerdo del Congreso Nacional a efectos de prorrogar la vigencia del estado de excepción constitucional de emergencia en la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, en la región de Biobío, declarado por Decreto Supremo 189 de 16 de mayo de 2022 del Ministerio de Interior y Seguridad Pública y prorrogado la última vez mediante Decreto Supremo 285 de 22 de diciembre de 2025 del Ministerio del Interior por el plazo adicional de 30 días a contar del vencimiento del periodo previsto en el citado Decreto Supremo. Oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual comunico que ha resuelto no hacer uso de la facultad que le confiere el inciso primero del artículo 73 de la Constitución Política de la República respecto del proyecto que modifica diversos cuerpos legales con el objeto de fortalecer y modernizar el sistema de planificación territorial del país. Oficio del Senado, por el cual comunica que ha aprobado con modificaciones el proyecto iniciado en mensaje que establece normas sobre convivencia, buen trato y bienestar de los equipos educativos con el objetivo de prevenir y erradicar el acoso escolar, la discriminación y todo tipo de violencia en los establecimientos educacionales. Segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, recaído en el proyecto iniciado en moción, que modifica la Ley 20.920, que establece marco para la gestión de residuos, la responsabilidad extendida del productor y fomento del reciclaje, para prohibir temporalmente la importación de plásticos que indica que sean destinados a la elaboración de productos de un solo uso. Finalmente, presidente, un informe de la Comisión de Salud, recaído en el proyecto iniciado en moción, que establece medidas para fomentar el diagnóstico temprano de la escoliosis en las comunidades educativas y de la salud. Eso es todo en cuanto a la cuenta de hoy, señor presidente. Sobre la cuenta se ofrece la palabra. Sobre la cuenta, cerrada la cuenta. ¿Ahora? No, espérense que partan. Ya. Espérame. Vamos con el orden del día, ¿no? Vamos con la orden del día. Esta sesión tiene por finalidad abordar las acciones del Estado ante la contaminación ambiental de los lagos de Chile para poder enfrentar situaciones como las ocurridas en el lago Bichuquén. A esta sesión han sido invitados el ministro del Interior, don Álvaro Elizalde Soto, el ministro de Economía, don Álvaro García Hurtado, la ministra del Medio Ambiente, doña Maisa Rojas Corradi, y la ministra de Salud, doña Jimena Aguilera Sangüesa. De conformidad con el acuerdo de los comités parlamentarios del día 31 de agosto del año 2022, les recuerdo que en las sesiones especiales solo se podrá presentar un proyecto de resolución por bancada durante los primeros 30 minutos de la sesión. ¿Cómo está, ministra? Bienvenida. Los comités parlamentarios podrán usar o hacer uso de la palabra hasta por 60 minutos distribuidos de forma proporcional. Los tiempos se encuentran publicados en sus pupitres digitales y en las pantallas de la sala de sesiones. El tiempo previo corresponderá al Comité de la Unión Demócrata Independiente, para lo cual se ofrecerá la palabra al diputado Felipe Donoso hasta por 15 minutos. La señora ministra de Salud se excusó, pero no fui autorización para que entre la subsecretaria de la Salud Pública. La ministra de Salud nos ha solicitado que podamos pedir la unanimidad de la sala para que pueda incorporarse a esta sesión la subsecretaria de Salud Pública, Andrea Albagli. ¿Hay acuerdo? No hay acuerdo. No, en este minuto está la ministra está en el Senado. Pero ya no dieron el acuerdo, así que Muy bien. no hay acuerdo.
preguntando la razón por eso, porque no fue ministro. Solicito nuevamente el acuerdo para el ingreso de la subsecretaria. No hay acuerdo. Diputado Donoso, diputado Felipe Donoso, tiene la palabra. Pero, presidente, previo a tomar la palabra, me gustaría saber qué sucede con el ministro del Interior, con el ministro de Economía y con la ministra de Salud, quienes no están presentes y están citados a esta sesión. Los ministros se excusaron. Bueno, le voy a pedir a la Secretaría que constate el hecho y que nos hagan llegar las excusas, por lo menos, porque hasta el minuto Sí, solamente las excusas las van a hacer llegar porque están acá en la testera por escrito. Adelante, diputado Donoso. Señor presidente, voy a partir consignando que es una vergüenza que no se encuentre el Ministerio de Salud, que no se encuentre el Ministerio del Interior y que no se encuentre el Ministerio de Economía. La situación que sucede en algunos lagos y sobre todo en el lago Bichuquén es una situación conocida hace mucho tiempo por el Ministerio del Interior a través del delegado presidencial regional del Maule. Esta situación se comenzó a ver hace más de un año, donde se analizó la posibilidad de generar decretos de emergencia. Esto ocurre después de que una organización ambiental decide presentar un recurso, y lo gana, en los tribunales para prohibir el manejo o regulación de la boca o salida del agua del lago Bichuquén. Esto, junto a una serie de factores, provoca un alza en la contaminación, situación que fue representada al Ministerio a través de Interior, al Ministerio de Salud, del Ministerio de Medio Ambiente. En ese minuto se les planteó, personalmente, la posibilidad de decretar una emergencia para así poder gestionar debidamente esta emergencia. Se nos dijo que lo estaban estudiando, se generaron mesas, pero esto no pasó nada prácticamente durante todo un año. El resultado es que a principios del verano este lago se encuentra altamente contaminado, representa un riesgo para la naturaleza, representa un riesgo para las personas y se ve clausurado. ¿Por qué es insólita esta situación? Porque habiéndose advertido, no se hizo nada para evitarlo. Y cuando se hizo algo, se hicieron acciones débiles o inconducentes a la solución. Por eso es importante no solo la presencia, la cual le doy el mérito de que sí está presente el Ministerio de Medio Ambiente, pero también el Ministerio del Interior, quien es quien coordina la acción de los distintos ministerios. Es el delegado presidencial regional quien responde al ministro del Interior para hacer esta coordinación. Sin embargo, el Ministerio del Interior decidió ausentarse sin justificación conocida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Acaso entonces le da lo mismo a este gobierno lo que sucede en la comuna de Bichuquén y a todos sus habitantes? No solo eso, tampoco está presente el Ministerio de Salud, quien decreta la situación sanitaria, pero representa poca información a los ciudadanos. Los ciudadanos lo que nos dicen en la comuna de Bichuquén es que no saben si el lago es radioactivo o un lago que pueden acercarse. Porque no está la información suficiente. No saben si es que pueden tocar el agua, no saben si es que pueden regar con esa agua, no saben si hay riesgo el hecho que se acerquen las mascotas. Recordemos que fallecieron una serie de mascotas por estar en el agua, si es todo el lago o una parte de él. Entonces, cuando no hay información suficiente, y además simplemente no está ni siquiera la presencia del ministerio, parece que este gobierno le diera lo mismo. Pero no solo eso, cuando se decreta el cierre del lago, esto es una comuna eminentemente turística, vive solo del turismo prácticamente, y los ingresos que se generan durante el verano son aquellos que les sirven para la subsistencia durante el año. Así, las personas que cuidan
distintas casas en el lago, las que venden productos, las que prestan servicios, que muchas veces ni siquiera tienen contratos de trabajo, ya que lo hacen por cuenta propia y solo en la temporada estival, hoy día quedan sin ninguna ayuda económica, ni siquiera esbozo de ayuda económica por parte del Ministerio de Economía, que también tuvo la gentileza de no estar presente. Entonces, ¿qué puede pensar la comunidad de Bichuquén y de Chile? Es que este gobierno se está retirando y le da lo mismo a la situación de los ciudadanos. ¿Ah? Porque estando presente en la sala, la única ministra representante del gobierno está distraída en otras situaciones. Entonces, creo que esto llama a la vergüenza máxima de un gobierno que se consideraba ecologista. Porque les dio lo mismo la ecología, les dio lo mismo el feminismo, les da lo mismo las personas a quienes le pidieron el voto. Son aquellos ciudadanos que se ven traicionados por la izquierda chilena y por el Frente Amplio, son los que sufren hoy día la falta de alimentos para todos sus años. Pero insisto, la única ministra presente se da la chance de no poner atención a esta exposición. Señor presidente, ante esta ridícula situación del gobierno, termino mi exposición diciéndole que el gobierno del presidente Boric le da lo mismo los ciudadanos de Chile, le da lo mismo la ecología, le da lo mismo la situación económica de la comuna de Bichuquén. Muy bien, muchas gracias, diputado Donoso. Para iniciar el debate ofrezco la palabra al diputado Hugo Rey. Estimado presidente, colegas, ministra, esta sesión especial tiene como objeto analizar las acciones del Estado frente a la contaminación de los lagos de Chile, a propósito de la grave situación que hoy afecta al lago Bichuquén. Y quiero partir señalando algo fundamental. Esta crisis no apareció de la noche a la mañana, ni puede presentarse como un fenómeno inesperado. Esta situación fue advertida oportunamente. Quiero dejarlo claro y quiero que quede establecido en acta, porque en mis intervenciones en la Comisión de Medio Ambiente durante el año 2024 y durante el año 2025 señalé expresamente que había graves problemas en la laguna Torca y lago Bichuquén, que podía afectar fuertemente el entorno, y es una situación que quedó registrada en la comisión. Lamentablemente, esa advertencia no fue atendida. Estamos hablando de que todo este sector es parte de una reserva nacional, un área silvestre protegida por el Estado, administrado por CONAF, con un deber legal reforzado de prevención, monitoreo y protección ambiental. Es decir, aquí no solo había información disponible, sino una obligación expresa de actuar antes de que el daño fuera irreversible. Además, hoy contamos con evidencia científica y académica que confirma que lo del lago Bichuquén y además de Laguna Torca forman parte de un mismo sistema socioecológico, el sistema Torca-Bichuquén. Por tanto, cuando advertimos sobre Torca en esta comisión, advertimos y lo señalamos expresamente lo que podría ocurrir también en el lago Bichuquén. Sin embargo, presidente, no hubo reacción efectiva del Estado. No hubo un plan de gestión integral de cuenca, no hubo monitoreo preventivo sostenido, no hubo coordinación real entre los ministerios involucrados. ¿Qué prueba más de que aquí esté solamente la ministra de Medio Ambiente? Ni un acompañamiento serio en los municipios. Y el alcalde de Bichuquén lo denunció en reiteradas oportunidades, ofició a distintas autoridades provinciales, regionales y nacionales. Hoy sabemos, por ejemplo, que el municipio de Bichuquén trató de hacer todos estos esfuerzos, pero tampoco fue escuchado. Las consecuencias están a la vista. Un lago cerrado, riesgos sanitarios reales para la población, daño ambiental severo y un impacto económico profundo sobre comunidades que viven del turismo, con veraneantes que ya están abandonando el destino. En este contexto, valoramos que recientemente la ministra de Medio Ambiente haya anunciado el inicio del proceso para elaborar normas secundarias de calidad ambiental para el lago Bichuquén. Es un paso en la dirección correcta, pero debemos decirlo con honestidad.
Este anuncio llega tarde, es insuficiente porque el resto de los ministerios también tienen que actuar. Las alertas se hicieron antes y los antecedentes técnicos existían. Presidente, quiero hacer aquí una reflexión política que me parece inevitable. Este gobierno se presentó ante el país como el que tenía una conciencia ambiental superior, como quienes decían representar a los que cuidaban el medio ambiente. Sin embargo, lo que vemos hoy es una brecha profunda entre el discurso y la realidad. Cuando todo indicaba que se avanzaba hacia un desastre medioambiental, cuando se trataba incluso de una reserva nacional contingente como Laguna de Torca, cuando se advirtió que en esta comisión esto podía afectar también al lago Bichuquén, el Estado miró para el lado y no actuó. Y eso obliga a decirlo con claridad. No basta con declararse ambientalista. El medio ambiente se cuida con gestión, prevención y decisiones oportunas. Cuando frente a una crisis anunciada la reacción es tardía, el problema deja de ser técnico y pasa a ser de responsabilidad política. Por eso, presidente, quiero emplazar directamente al Ejecutivo. Primero, ¿por qué si se reconoce antecedentes suficientes para hacer desde hace años, recién ahora se inicia el proceso de normas ambientales? Segundo, ¿qué medidas preventivas se adoptaron mientras estas normas no existían? Y tercero, ¿quién asumió la responsabilidad de coordinar al Estado frente a esta crisis enorme que tenemos medioambiental, sanitaria, social y económica? Señor presidente, esto va más allá del medio ambiente. Tenemos veraneantes que ya no van a ir al lago. Vamos a tener gente que depende justamente del verano para subsistir durante todo el año. No tienen trabajo. Vamos a tener una crisis económica enormemente grande. Necesitamos al Ministerio de Interior, al Ministerio de Economía, aquí presente, para que nos digan qué es lo que van a hacer. Y esa es una pregunta que creo que esta Cámara debería hacerle a los ministros. Presidente, el Maule no necesita más diagnósticos tardíos, necesita gobernanza ambiental, coordinación real del Estado y responsabilidad política, especialmente cuando las advertencias se hicieron a tiempo y quedaron registradas como corresponde en las comisiones respectivas. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Gurrey. Diputado Guzmán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Presidente, estamos en una crisis ambiental, económica y social en la comuna de Bichuquén. Y sentido de urgencia por este gobierno, cero. Nada. Prueba de ello, presidente, es la ausencia absoluta de los ministros de Interior y de Salud en esta sala. Ausencia y lentitud. Hace pocos días tuvimos una sesión de la Comisión de Medio Ambiente del Senado en Bichuquén y la Seremi de Medio Ambiente anuncia el inicio del proceso de normas secundarias, pero sin recursos. En la comisión señalaron que no había plata y que iban a ir a buscar los recursos al gobierno regional. ¿Eso es tener un sentido de urgencia? Esta solicitud que la hizo en julio el alcalde recién en diciembre. Le contestaron y sin plata, presidente. Nos hemos ido acostumbrando a un gobierno que se limita a administrar la emergencia, pero no la resuelve. Frente a cada crisis se entregan aspirinas en lugar de tratamientos de fondo, medidas paliativas en vez de estrategias, respuestas incompletas en lugar de un liderazgo y conducción. La comuna de Bichuquén, presidente, a la cual represento en esta sala, enfrenta hoy una emergencia que no es solo sanitaria, sino también ambiental, económica y social. Una comuna que en más de un 80% depende económicamente de las actividades que se vinculan directa o indirectamente con el lago Bichuquén. Un comercio local totalmente desplomado, porque una de las principales fuentes económicas de la comuna está en riesgo. Miles de familias dependen de la temporada turística para subsistir y hoy enfrentan un futuro incierto. El gobierno decretó zona de riesgo sanitario. ¿Y qué significa eso en la práctica? Prohibir el contacto con el lago Bichuquén, prohibir el uso del agua para fines recreativos, para el baño, para el consumo, para el riego, etc. Es decir, se prohíbe usar un recurso que ya era evidente que no se podía utilizar. Pero soluciones concretas y de fondo no hemos visto, presidente. Y la respuesta frente a la desesperación de la comunidad simplemente no ha llegado. No hay apoyo, no hay ayuda, no hay recursos, no hay nada. Hemos oficiado, y hoy exijo ante esta sala, presidente, que esta emergencia debe ser abordada con la misma rigurosidad que se abordó la pandemia. Se requiere decretar
una emergencia sanitaria que permita movilizar personal y capacidades, promover recursos económicos, técnicos y operativos y presupuestos para adoptar medidas reales y eficaces en forma urgente para enfrentar la situación crítica. Porque cuando el Estado llega tarde, presidente, las comunidades pagan el costo. Bichuquén no necesita más diagnósticos ni prohibiciones simbólicas. Necesita decisiones, recursos y presencia efectiva del Estado. El lago no puede seguir esperando y su gente tampoco. Exigimos, presidente, la declaración de emergencia sanitaria. He dicho, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Guzmán. Diputado Felipe Donoso tiene la palabra. La indolencia es brutal. Ha pasado ya tiempo y no hay ningún plan claro. Hay un plan que van a salir a buscar recursos al gobierno regional, pero es hacerse responsable cero. ¿Cuál es el plan de ayuda para los habitantes de Bichuquén? ¿Cómo vamos a trabajar con ellos para sacarlos adelante? ¿O Bichuquén no es parte de Chile? ¿O también les molesta que en Bichuquén no ganaron las elecciones? Perdón, son chilenos. Y el presidente Boric tiene que hacerse cargo. Tienen que buscar recursos. Tienen que aportar en algo. ¿O lo va a hacer como en la comuna al lado, donde les prometió no dejarlos solos y ahí están votados en Licantén? Señor presidente, pedimos terminar con la indolencia con Bichuquén. Pedimos que este gobierno se haga cargo, que destine recursos y al menos el tiempo de los ministros para trabajar por todos los habitantes de Chile. He dicho, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputado Donoso. Diputado Benjamín Moreno tiene la palabra. Gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a la ministra. Qué bueno que llegó. Si no le molesta un poco de atención, ministra, se lo agradecería. Se lo agradecería, ministra. A ver, el primer oficio, el oficio ordinario 526 del 2025, del 17 de julio del 2025, de la comuna de Bichuquén, hacia Maysa Rojas Corradi, ministra de Medio Ambiente. ¿Qué señalan acá? Ponen dentro del oficio donde hacen una solicitud varios antecedentes, entre ellos un estudio del Centro EULA de la Universidad de Concepción que data del 2016. Agregan además también un estudio, un informe de calidad del agua elaborado por el laboratorio ANAM de enero del 2023. O sea, no es un tema nuevo, que ya señalaba que tenían problemas con niveles extremadamente altos de clorofila A y conductividad, que también estaba indicando todos los otros problemas que hoy día ya se han desatado. Además de eso, agregan una minuta técnica, la número 27, de la Dirección de Cuencas de la Dirección General de Aguas del MOB, de mayo del 2025, que ya señalaba la pérdida del equilibrio hidrológico dentro de la cuenca y del complejo lacustre del lago Bichuquén, de la laguna Torca y del estero Yico. ¿Qué piden? Nada más. Que declaren al lago Bichuquén como zona saturada, que dé inicio al proceso de una norma secundaria de calidad ambiental y que hagan algo, básicamente. ¿Y qué responde? Un oficio enviado el 17 de julio, cuando ya tenían el problema, cuando ya tenía el mismo ministerio la experiencia del lago Villarrica de hace hartos años atrás, y no responden ni más ni menos que el 5 de diciembre. ¿Usted puede dar alguna explicación razonable por lo cual, de un oficio emanado el 17 de julio, recién se dignan a responder en diciembre, cuando este tema ya estaba en los medios, ya era Vox Populi? Y más encima, lo que le habían pedido en julio, con los antecedentes del mismo Ministerio de Obras Públicas, con los antecedentes de distintos laboratorios, con los antecedentes de situaciones en nuestro país, que ya han pasado y que se han solucionado con capacidad de prevención y con recursos destinados a eso, simplemente la declaran como zona de riesgo saturado. Pretenden ir a buscar los recursos al gobierno regional y en buen chileno hacen poco y nada. ¿Qué le dicen a las personas que viven del turismo? ¿Qué le dicen a las personas que viven del periodo estival en esa zona? Perdón, ¿llegamos tarde? ¿Nos demoramos 7 meses en responder un oficio para ver qué era lo que podíamos hacer?
Creo, ministra, por su intermedio, presidente, que tienen que dar una explicación un poco más que razonable y bastante más que política para poder responderle a todas esas personas de la comuna de Bichuquén y de la zona costera de la provincia de Curicó. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Benjamín Moreno. Me ha solicitado el uso de la palabra la ministra de Medio Ambiente, Maysán Rojas. Ministra. Muy buenas tardes, presidente, por su intermedio. Saludo a los honorables diputados y diputadas y agradezco la invitación para venir a explicar la situación del lago, para intentar resumir las acciones que hemos llevado a cabo para esta situación tan compleja. Lamento de que no esté aquí presente la subsecretaria de Salud, porque evidentemente ella podría haber complementado correctamente la parte de salud de la situación que afecta al lago, porque tal como ustedes lo mencionan, este es un problema que tiene un impacto medioambiental, del cual yo puedo, como ministra de Medio Ambiente, hacerme cargo, pero el impacto en salud evidentemente que es muy relevante y lamento de que ella no pueda estar acá en la sala habiendo pedido permiso y habiéndosele delegado el permiso para que nos dé cuenta de ese aspecto. Efectivamente, la situación del lago tiene bastante larga data ya a estas alturas. Tenemos información desde el año 2015 de que este cuerpo de agua, que no es solamente un lago, sino que es un sistema que incluye la laguna Torca y que incluye el estero de Yico, está con problemas. ¿Y por qué está con problemas? Está con problemas porque las actividades humanas, cuando no están reguladas y cuando se vuelven demasiado intensas, tienen un impacto concreto sobre nuestro medio ambiente. Esa es la situación que se observa aquí, que se observa en una cantidad importante de lagos, de cuerpos de agua en el país. Situación que ocurre también en otro tipo de cuenca, en las atmosféricas, que ocurre en las playas, que ocurre en nuestro mar. ¿Qué es lo que estamos observando? Estamos observando que las acciones humanas tienen un impacto y ese impacto no solamente aparece en este lago, sino aparece en el planeta completo. Y por eso hablamos de que el planeta, y aquí hay un ejemplo muy concreto, de qué ocurre cuando no existe regulación. Los ecosistemas colapsan. Cambio climático, pérdida de biodiversidad y contaminación. Y esta crisis de contaminación que está sufriendo este lago es multidimensional, es parte de los efectos del cambio climático porque está cambiando el régimen de precipitaciones y por lo tanto cuánta agua hay y la capacidad que tiene esa agua y el régimen hidrológico de este sistema de diluir la contaminación. Contaminación que viene de actividad forestal, que viene de la actividad de las plantas de tratamiento de agua servida, que viene de la urbanización de las casas construidas alrededor del lago. Y eso efectivamente lo sabemos hace varios años. Ha cambiado también la dinámica del lago, una dinámica que fue fuertemente afectada
por un evento natural que fue el terremoto del año 2010, que cambió esa dinámica. Ese es un aspecto del cual no somos responsables los humanos, pero todos los otros aspectos de la cantidad de contaminación que está llegando al lago es todo efecto directo de nosotros. Dado que hubo este cambio, este efecto geológico producto del terremoto del año 2010, la apertura de la barra terminal que cambia la dinámica y tiene un efecto sobre la dinámica sobre estos 3 cuerpos de agua, se tiene que intervenir. En el año 2024 hubo una sentencia de la Corte Suprema que obliga a las autoridades a incluir criterios ambientales en el protocolo de la apertura de la barra. Este es un aspecto del problema que allí ocurre. Desde ese momento, de mediados del 2024 hasta mediados del 2025, se llevaron a cabo varias gestiones a nivel regional con los distintos servicios para que se pudiera avanzar en un protocolo para incluir esos criterios ambientales. Yo estuve el 18 de julio del 2025, fecha en la cual más o menos son los oficios que me llegaron, que mencionó el diputado Moreno aquí, en Bichuquén, junto con los distintos seremes y con la senadora Rincón. Y en esa reunión que tuvimos en el municipio de Bichuquén, donde también visitamos el lago, acordamos determinar el trabajo y que la Seremi de Medio Ambiente, junto con la Oficina Regional de la Dirección General de Aguas, que son las dos, que es la institución mandatada para elaborar esta propuesta de protocolo de apertura de barra, trabajaron. Ese trabajo en el mes de octubre fue enviado a la municipalidad. Entonces, una de las medidas importantes de corto plazo para resolver un aspecto del problema de contaminación es poder contar con este protocolo de apertura de barra, que está en manos desde octubre en el municipio. Nosotros hemos ofrecido fechas de reuniones para poder explicar este protocolo, porque es el municipio el que finalmente va a tener que aplicarlo. Eso en cuanto a la medida de corto plazo. Durante mi visita en el mes de julio también conversamos largamente de cuál es la medida de mediano plazo que va a solucionar este problema. Y efectivamente es poder contar con una norma para que podamos, a partir de la norma y a partir del monitoreo de la norma, poder declarar este lago como una zona saturada y elaborar un plan de descontaminación. Porque recordemos que es así como funciona nuestro sistema legal. Nosotros tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Para saber si es que ese derecho se cumple o no, requerimos normas, como lo tenemos en muchos casos, en la componente aire en particular, y también tenemos en algunos casos normas para el componente agua. Una vez que existe la norma y esta se monitorea, se declara saturada si es que se sobrepasa la norma en los parámetros que están normados, y a partir de ahí viene la elaboración de un plan de descontaminación. Por lo que le estoy comentando, es evidente de que esta no es una solución de corto plazo, pero es la solución definitiva. Tal como también se mencionó, en Chile contamos solamente con un plan de descontaminación para la componente agua, que es el plan de descontaminación del lago Villarrica.
desde el año pasado. Por otro lado, contamos con 21 planes de descontaminación para la componente aire en 13 de las regiones del país. La elaboración de la norma requiere de estudios. Muchos de estos estudios ya existen, pero se ha conversado con el gobierno regional. Evidentemente al gobierno regional este es un tema que le importa mucho, de poder colaborar con esto. Y el gobernador regional comprometió un financiamiento total de 600 millones de pesos para abordar tanto acciones vinculadas a medidas de corto plazo para enfrentar la emergencia, como también 200 millones de pesos destinados específicamente para los estudios necesarios para la elaboración de la norma secundaria. Y es por eso que hoy, la semana pasada pudimos anunciar que dentro del programa regulatorio que elabora el Ministerio de Medio Ambiente se prioriza para este periodo de 2 años la elaboración de esta norma. Hay que pensar de que en el caso de las normas de agua, estas se tienen que elaborar para cada cuerpo en específico. Bien distinto a lo que en general ocurre en las normas de aire, que pueden ser aplicadas para el territorio completo. Y esa también es una de las razones por las cuales esto es un proceso que es largo y porque se tiene que hacer de manera específica. La norma para el lago Villarrica no sirve para el lago Bichuquén, ni viceversa. Yo creo que algo que también es bien relevante mencionar y fue levantado por varios de los diputados que intervinieron antes de mí, y es que con fecha del 10 de diciembre del año pasado se conformó de manera oficial, a través de una resolución del Gobierno regional, el Comité Operativo para abordar la crisis hídrica y ambiental del sistema lacustre Bichuquén. Este comité está bajo la conducción del Gobierno regional y la Seremi de Medio Ambiente del Maule participa en su calidad de Secretaría Técnica. Es en esta gobernanza alojada en el Gobierno regional, que es el que está más cercano a esos territorios, y con nuestra ayuda como Secretaría Técnica, que esperamos que todos los esfuerzos que han ocurrido con anterioridad en estos últimos años puedan ser recogidos, pero que puedan terminar, por un lado, entonces, con un protocolo de apertura de barra aprobado por el municipio, que incluye esta vez criterios medioambientales, con los estudios para poder elaborar la norma de calidad para el lago, con un subcomité que pueda evaluar medidas de mitigación de corto plazo para poder evaluarlas técnicamente, y finalmente que pueda darle una respuesta definitiva a esta crisis que, concuerdo, es una crisis ambiental compleja, pero que tiene que ser abordada de manera intersectorial para poder abordar los graves problemas sociales y económicos que esta crisis ambiental está provocando. Para terminar, quisiera también mencionar de que Chile cuenta hoy en día con la Ley Marco de Cambio Climático, porque recordemos que el cambio climático aquí es un factor determinante, en la situación que está ocurriendo. Y hoy en día contamos con instrumentos y, de hecho, el municipio tiene que elaborar su plan de acción de cambio climático, que fue otro de los aspectos que conversamos cuando estuvimos allá, cuando yo estuve personalmente en julio del 2025 en Bichuquén. Nosotros le ofrecimos al municipio financiamiento
y apoyo técnico para que en ese plan, considerando la variable cambio climático, ellos puedan abordar de manera eficaz este problema ambiental, social y económico. Con esto termino, entonces, reiterando de que aquí se han tomado todas las medidas que están a nuestra disposición, porque tenemos un set de instrumentos hoy en día, gracias a la Ley Marco de Cambio Climático, la coordinación interministerial que a través de esta ley estamos obligados a tener, y también gracias a la colaboración del gobierno regional para abordar esta crisis. También hemos ofrecido, como mencioné, todo nuestro apoyo al municipio, dado que están en una situación compleja con la destitución del alcalde, pero de parte del Ministerio de Medio Ambiente, de la Seremi regional, está todo a nuestra disposición para ayudar técnicamente al municipio para que puedan salir adelante de esta compleja situación. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. Antes de ofrecer la siguiente palabra, queremos saludar a María Orrego y a Iñaki Arzola, que han sido invitados por la diputada Marta Bravo y que nos acompañan en las tribunas. Bienvenido, María e Iñaki, ¿cómo están? Y también queremos saludar al profesor Ignacio García Vitoria, de España nos visita, que han sido invitados por la Academia Parlamentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos, don Ignacio García Vitoria. Bueno, los directores de mi tesis, así que imagínate. Fue director de la tesis del prosecretario que está acá y por eso efusivamente ha sido aplaudido por su alumno. Quiero ofrecer la palabra al diputado Luis Maya. Gracias, presidente. Cuando hablamos de Arica, presidente, muchos se imaginan solo arena, desierto y sequedad. Pero en el altiplano de Arica y Parinacota hay vida. En el corazón del Parque Nacional Lauca existe, chilenos y chilenas, el lago Chungará, uno de los lagos más altos del mundo, hogar de cientos de especies y de la cultura aymara que lo ha cuidado por siglos. Es un tesoro natural de Chile y hoy ese tesoro está herido. Van 5 volcamientos de camiones bolivianos en un mes. 3 esta semana. Cada uno de ellos ha contaminado y destruido flora y fauna del lago Chungará, con petróleo y con aceite de soya y otros contaminantes. Lamentablemente pareciera que no tuviéramos un Ministerio de Medio Ambiente. Lo que allá pasó hace un mes no fue solo un accidente, fue la consecuencia de años de negligencia, de cero fiscalización y de un Estado que sí llega tarde a Arica y menos temprano llega al altiplano. ¿Cuántos derrames más vamos a permitir en la ruta 11CH? ¿Cuántas veces más veremos camiones bajar sin control, con choferes ebrios y sin consecuencias reales? 21.000 litros de aceite se derramaron hace un mes. Apenas se ha retirado la mitad. Los expertos dicen que el ecosistema podría tardar hasta 50 años en recuperarse. Uno podría pensar que este desastre cambió algo, pero no. Hace un par de días se volcó otro camión con petróleo en el mismo parque. Ya no es coincidencia, ya es una vergüenza. Ya vimos lo que pasó en Bichuquén. ¿Queremos lo mismo para nuestro altiplano? El Estado debe ponerse las pilas. Más prevención, más fiscalización, un puerto seco y reactivar el ferrocarril en Bisbiri. No podemos seguir moviendo cargas peligrosas por un santuario natural como si fuera una carretera cualquiera. Cooperación con Bolivia sí, pero respetando nuestras leyes. Control y respeto hacia nuestro territorio, porque la cooperación no puede seguir construyéndose sobre la destrucción de nuestra región. El lago Chungará no se reemplaza, los lagos no se reemplazan, no se negocian. Y si hoy no hacemos la pega, mañana no habrá que defender. Yo no quiero que nuestros hijos nos pregunten qué hicimos para protegernos y lo que tengamos para responder sea nada. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Maya, que gracias a esta sesión especial del lago Bichuquén nos hemos enterado de lo que sucede en el lago Chungará. Creo que ha sido muy interesante.
De esta forma se cierra el debate. ¿Sí? Queremos saludar a Carlos Alberto Sánchez Zagardía, a Camila Andrea Sánchez Cisternas, que han sido invitados por la diputada Clara Zagardía, que está acá con nosotros. Bienvenido hasta la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchas gracias. No, a ti. No, siempre. Bueno, vamos a proceder a la votación de solicitudes de resolución. En primer lugar, corresponde votar la solicitud de resolución 1690 presentada por el Comité del Partido Unión Demócrata Independiente. El señor prosecretario dará lectura a su título. Gracias, presidente. La solicitud de resolución 1690 es firmada por don Felipe Donoso, Jorge Alessandri, Gustavo Benavente, Fernando Borges, Sergio Bobadilla, Eduardo Cornejo, Henry Leal, Daniel Lilayú, Cristóbal Martínez y Marlene Pérez, y en su parte dispositiva solicita a las autoridades de gobierno medidas paliativas y rectificatorias de la grave situación de contaminación que afecta al lago Bichuquén. En votación la resolución 1690 presentada por el Comité de la Unión Demócrata Independiente. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 105 votos. Aprobada. En segundo lugar, corresponde votar la solicitud de resolución 1691 presentada por el Comité del Partido Socialista y dará lectura a su título el señor prosecretario. Presidente, la solicitud de resolución 1691 la firman los diputados Juan Santana, Danisa Astudillo, Ana María Bravo, Daniela Chicardini, Arturo Barrios, Raúl Leiva, Daniel Manucheri, Daniel Melo, Emilia Nullado y Nelson Venegas, y solicita a su excelencia al presidente de la República que considere la adopción de las siguientes medidas que se proponen para abordar la situación de contaminación del lago Bichuquén mediante la implementación de un plan de recuperación ambiental integral destinado a restablecer la calidad de sus aguas, proteger la salud de la población y recuperar las condiciones ecológicas del ecosistema lacustre. Muy bien, en votación la resolución 1691 presentada por el Comité del Partido Socialista. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 108 votos. Aprobada. Corresponde votar la solicitud de resolución 1692 presentada por el Comité del Frente Amplio y a cuyo título el señor prosecretario dará lectura. Presidente, la solicitud de resolución 1692 la firma don Roberto Celedón, Jorge Brito, Coca Ericañanco, Maite Orsini, Jaime Sáez, Consuelo Veloso y Carolina Tello, y solicita a su excelencia el presidente de la República adoptar medidas urgentes para la recuperación ambiental y la protección sanitaria de la cuenca del lago Bichuquén. En votación, la resolución presentada por el Comité del Frente Amplio. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 66 votos, 39 abstenciones. Aprobado. Corresponde votar la solicitud de resolución 1693 presentado por el Comité Demócratas, Evolución Política, Amarillos e Independientes. Dará lectura a su título el prosecretario.
La solicitud de resolución 1693 es firmada por el diputado señor Jorge Guzmán Cepeda y solicita a su excelencia el presidente de la República instruir al Ministerio de Salud para decretar una alerta o emergencia sanitaria en la comuna de Bichuquén. En votación. ¿Han votado todas las diputadas y diputados? ¿Han votado todas las diputadas y diputados? Resultado de la votación. Por la afirmativa, 109 votos, 2 abstenciones. Aprobado. Y antes de cerrar la sesión, queremos saludar a Roberto Rizoleo de El Burgazo, de Puchancaví, que ganó el primer lugar en zona norte de un concurso de hamburguesas, la hamburguesa El Gringo, y que ha sido invitado por la diputada Kiara Barquesi, que está acá con nosotros. Hay hamburguesa para todos al final de esta sesión. Muchas gracias, y por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta y nos vemos a las 17 horas.